En el marco de la investigación justamente por irregularidades en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, el FOSBOC, la Fiscalía logró en la tarde de ayer la condena de 2 años y 4 meses de cárcel para Estela Rey. ¿Te acordás del nombre de Estela Rey? Sí, Lo hemos hablado, ¿no?, en varias oportunidades, que era la funcionaria administrativa que tenía el cargo de jefa de departamento por la realización de 193 transferencias indebidas. Sí, en un momento, al principio, cuando empezamos a hablar de este tema, hubo una confusión. Con el nombre y el cargo. Con el nombre y el cargo. Y se hablaba de una funcionaria que en realidad era la encargada de finanzas. Cobró comisiones por un total de 3.900.000 pesos. O sea que eso sería lo que ella se habría llevado de todo esto. Y el dinero girado tuvo como destino las cuentas de cerca de una decena de mulas financieras, entre comillas. Término que proviene de la Fiscalía, ¿no? Exacto. Recordemos que es el FOSBOC, es un fondo financiado con aportes de trabajadores de la construcción. También por parte de empresas del sector que tiene varios programas, entre ellos uno para que empleados accedan a beneficios donde obtienen una vivienda y otro para que accedan a préstamos para reformar y ampliar sus casas. Claro, es bipartito. Está por un lado el sindicato, por otro lado las empresas de la construcción. Exactamente, por eso en algún caso lo que se solicitaban eran elementos de la construcción. Sí, materiales. Efectivamente. Sí, se daban vouchers para poder financiar obras en las casas. Sí. La gran pregunta es quién fue el beneficiario final, porque como te decíamos, ¿no?, el dinero que giraba Estela Rey tenía como destino cuentas de mulas financieras que no eran los destinatarios finales, y es justamente esta una de las interrogantes que la Fiscalía aún no tiene respuesta, pero que va a lograr la respuesta. A ver, hay algunos avances en la investigación y es lo que estamos contando hoy. Ayer lo explicaba la fiscal adscripta de esta fiscalía que tiene a cargo el tema, la fiscal Gabriela Gómez, lo cita hoy el diario El País. En principio lo que se sabe es que el dinero iba a uno de los mandos medios del fondo, que es Bruno Bertolio, y a otra tercera persona con un fin que todavía la investigación busca determinar. Sí, una parte de ese dinero, como decía Paula, que le llegaba a Bertolio y a la otra persona, se llegaba a transferir y otra parte era retirada en efectivo, lo que dificulta la trazabilidad del dinero, según dijeron fuentes del caso a matutino al País. Bueno, meses atrás el fiscal titular Gilberto Rodríguez había adelantado, o sea, aparece de manera bastante sólida, decía, consolidada, de que parte de ese dinero, no sabemos bien qué porcentaje, iba para el financiamiento del Partido Comunista y del Zunca, y eso generó una ola. Sí, eso lo dijo al principio, por eso también lo tuvimos a Andrade acá, en un ratito lo vamos a estar repasando, pero en realidad ahora Gilberto Rodríguez matizó sus palabras en las últimas horas, relativizó la posibilidad de que el dinero haya tenido, como él mismo había dicho, un fin político partidario, ya sea para financiar la campaña del Partido Comunista o para financiar la campaña del sí, el tema del referéndum de seguridad social. Bueno, hasta ahora no hay evidencias, tampoco se descarta nada, es decir, Rodríguez, hay mucha información que tiene que ser evaluada, cualquier respuesta que sobre eso le pueda dar es absolutamente aventurada. Esto le decía a un periodista que se lo preguntaba en rueda de prensa. Aventurado fue lo que hizo al principio. Pero aventurada fue la frase, aparece de manera bastante sólida, consolidada, ¿no? Consolidada es un término consolidada, ¿no? Señor. Consolidada es el broche puesto. Totalmente. Si les parece, escuchamos al fiscal que hizo referencia brevemente al procesamiento de la empleada administrativa. A ver. Tal como lo solicitó la Fiscalía, en el marco de un proceso abreviado, la imputada reconoció su responsabilidad, como dijo el juez, sobre los hechos, sobre los delitos imputados, sobre la pena solicitada, en el marco de un proceso abreviado, y bueno, ahora adquiere el carácter y la condición jurídica de condenada. Bueno, los nombres de Óscar Andrade y Daniel Diverio, ¿no?, legisladores frente amplistas que ostentaron el cargo de presidentes del Zunca en el pasado, surgieron asociados al caso cuando fueron mencionados por el ya condenado Bertolio en Fiscalía. De vuelta, eso empezó a generar una ola importante, ¿no? Sí. Y acusaciones directas. Sí, a su vez la firma de Diverio figura en algunos documentos irregulares. A su pedido se realizó una pericia caligráfica privada que concluyó que su firma fue falsificada. O sea, la investigación está completita, y sin embargo la Fiscalía va a pedirle ahora una pericia oficial a la Policía Científica para esclarecer esto. Y está bien, es de orden, ¿no? Sí, sobre esa pericia se van a basar finalmente para saber si era la firma de Diverio o una falsificación. Tanto Diverio como Andrade negaron las acusaciones, se pusieron a disposición de la Fiscalía, que les informó formalmente que no estaban siendo investigados por ningún delito. Bueno, Rey, la administrativa condenada en el día de ayer, fue empleada del FOSBOC entre el año 2005 y enero de 2025 y estaba encargada de pagar los sueldos. Ella declaró en Fiscalía que Bruno Bertolio, presidente de la comisión administradora, ahora condenado, ¿no? Le ofreció iniciar las maniobras en 2024
a sabiendas de que ella pasaba a una difícil situación familiar. Sí. O sea, sabiendo de que había algún problema interno en su familia. Ella misma después, ayer en su declaración, lo va a reconocer. Totalmente. Bueno, Bertolio recordó, la fiscal Gómez en su momento, que negó que esto haya sido así. O sea, Bertolio dijo, no, yo no aproveché esta situación de ella, ni lo familiar, ni la intenté arrastrar en 2024. Bueno. La condenada hizo aproximadamente 193, es aproximado pero es bastante preciso, Sí. 193 transferencias a cerca de 10 beneficiarios, aunque en realidad solo estaba autorizada a pagar sueldos y se había hecho como una especie de simplificación burocrática que ella pudiera firmar. Ella inscribía los giros como pagos a proveedores o beneficiarios de planes que tenía el FOSBOC y la maniobra fue detectada cuando viaja a Argentina por una intervención quirúrgica. Se toma licencia y ahí es cuando lo detectan. Lo detecta gente del Zunca, que es la que promueve que se haga una investigación interna. Claro, entra la suplente de ella, Sí. Empieza a hacer su trabajo Y y sí, se da esto cuenta de como que hay claro. algunas cuestiones que no estaban bien. En los meses siguientes, Rey le ordena a esa funcionaria que deje de hacer las conciliaciones bancarias. Claro, Es decir, para- no te metas más no en te esto. metas más en esto, porque no te van a dar los números además, ¿no? Bueno, y Bertolio a su vez le transfirió a Rey, a Estela Rey, 3.950.000 pesos con los que compró diferentes artefactos para el hogar, comida para mascotas, una computadora, entre otras cosas. Esto lo informa el observador, ¿no? O sea, esos 3.950.000 serían de alguna manera su tajada, ¿no? Sí, exacto. Bueno, por estos hechos la funcionaria llega a un acuerdo abreviado con la Fiscalía que, como decíamos, dirige Gilberto Rodríguez. Fue condenada este martes por delitos de apropiación indebida, asociación para delinquir y lavado de activos en modalidad de posesión y transferencia. A su vez se le decomisaron 352.470 pesos que van a ser puestos a disposición de la Junta Nacional de Drogas. Sí, y esto es llamativo también, Sí. ¿no? Ayer me tomé un taxi, lo primero que me dijo el taxista es: ¿cómo es esto de la mujer que pone 350.000? Yo no entendía de lo que me estaba hablando en un principio hasta que después entró más en el tema. Él estaba más informado que yo a esa hora de la tarde. Increíble. Sí, y bueno, sí, es raro, ¿no? ¿Por qué a la Junta? Sí. Mm. Sí, entre otras cosas. En la audiencia, el abogado Óscar López Goldarcena, que ustedes lo escucharon acá en Informativo Sarandí, abogado del FOSBOC, hizo hincapié que el producto de hechos delictivos, por esos producto de estos hechos, el ahí va. fondo pierde ¿Cuánto? $1 millón que corresponden a aportes de los trabajadores, y resaltó la necesidad de que eventualmente eso sea separado. Sí. A su Sí, juicio, que sea reparado, porque la verdad es que también uno se indigna, Claro, ¿no? bueno. Pensando en todos los aportes que se hicieron y que se Justamente. desviaron. Claro, Justamente. está bien, son 35 millones de pesos, 35.627.000, $17.000, y creo que a esto se suman los 4 millones de pesos que recibe Rey. 4 millones que son $100.000. Claro. A juicio de Digo, Goldarcena, para llegar al claro, para al número para llegar al final. $1 millón, claro. Exacto. Rey fue la principal responsable de lo ocurrido y pidió que la Fiscalía continúe trabajando para imputar a quienes oficiaron de mulas financieras, ¿no? Sí, la pena que acordó Rey, esta funcionaria administrativa del FOSBOC, es inexcarcelable. O sea, tiene que ir sí o sí tras las rejas, ya que supera los 2 años de prisión. Sin embargo, hay artículos en el Código de Proceso Penal que pueden llegar a prever excepciones puntuales. Durante la audiencia ella apeló a alguna situación familiar complicada, es hija única, no tiene otras grandes figuras de sustento y se encarga de cuidar a 2 personas vulnerables, una de ellas es su madre, por edad y otra por enfermedad, y bueno, por eso está apelando a que no tener que ir a la cárcel. Y acá ¿no? está este punto que mencionábamos anteriormente con respecto a la situación de vulnerabilidad Claro. de esta persona, que ella misma es la que se encarga de decirlo. Dice: si yo no tuviera la responsabilidad del cuidado de esta persona, yo no tengo de problema en ir presa. O sea, no es que me guste, pero no tengo problemas en cumplir con lo que ustedes me piden. Esto lo dijo ayer en la audiencia. Sin embargo, debido a estos problemas, pretende permanecer en su casa, donde puede seguir asistiendo a sus familiares. Y por lo que tengo entendido, la Fiscalía Sí, esto le daría lugar. le daría lugar, exactamente. Igual aún no fue resuelto, ¿no? No, todavía No, no. es el juez que tiene que decidir. Lo que dijo Gilberto Rodríguez fue que en principio no ve un obstáculo como para dar lugar a eso. Pero Claro. bueno, sí, es la justicia. decisión de la justicia, Sí. claro. Sí. Bueno, el abogado de Rey le pidió permiso al juez, justamente Fernando Islas, para que su defendida pudiera decir unas palabras. Así, frente a los fiscales y varios periodistas que presenciaron la audiencia, la condenada dijo: tengo claro que cometí un delito y que si bien en su momento no percibí la gravedad del mismo, vine a caer en la cuenta meses después. Claro, lo hizo como
como eso, sin conciencia quizás, ¿no? De la gravedad de la situación. Sí, de esos desvíos que estaba haciendo, pero es un montón de plata, 4 millones ¿no? de pesos te llevó. Bueno, esto ocurrió, decía ella, cuando me di cuenta que en realidad los que habían sido afectados eran los trabajadores de la construcción, lo que hablábamos hace un ratito, aportantes, y no la empresa en la que yo trabajaba. O sea, se dio cuenta a quiénes estaba cagando. Se Bueno, llevó no, puesto, claro. se llevó Claro. puesto al fondo de los trabajadores, claro. Y después dijo, tengo claro que cometí un delito y que tengo que pagar por ello. Y siguió. De todas formas, hace muchos meses que indirectamente vengo haciéndolo porque todo esto, su trascendencia pública, me ha afectado personalmente muchísimo. Lo único que yo tenía, que era mi reputación, mi trabajo de 20 años, lo perdí por hacer lo que hice, ¿no? Lo dijo como una forma de explicarse de que ella también había perdido mucho en esta situación. Y en ese sentido aseguró que influyeron sobre ella, esto que veníamos hablándote y contándote, ¿no? De quién toma la decisión de meterla en la jugada, pero a su vez lo permitió, por lo que reconoce cometió un delito, cosa que no sé si alcanzará para que no y bueno, no es lo que ¿no? los abogados en este momento pretenden. Pretenden que continúe la investigación. Hay, por otra parte, dentro del propio sindicato de la construcción, un sector que está diciendo, hey, esta investigación tiene que ir a más. Nosotros tenemos más falta datos, gente. falta gente. Se habla de por lo menos 18 personas involucradas. Pero yo pienso, si yo puse guita en el Fosboc y me la llevaron puesta con todo esto, a mí yo todo bien con asumirlo, pero lo hubieran pensado antes de hacer una estafa por $1 millón. Esas mulas financieras que trasladaban plata, son? ¿no? Claro. ¿Quiénes son? Y qué tan condenables son. ¿Quiénes son y a quiénes responden? Y a quienes responden, es obviamente esas personas a las que iba ese dinero tienen que ser individualizadas y responsabilizadas, pero las mulas financieras creo que también. Por y esos nombres están todos. Y son cuentas. Y falta avanzar. Claro. Paula decía hoy que también sí. hay una parte que digamos interesante de ver en todo esto, que es la parte política, si se quiere. Totalmente. La parte sindical, porque recordaba Paula, y es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no? Aquella cuestión de cuando Óscar Andrade lo llamamos y dijo, voy para ahí. Sí, ¿se acuerda que estábamos tratando de investigar un poquito más sobre esto y logra Fede hablar con Andrade y que tenerlo acá en el estudio fue la verdad una suerte poder preguntarle bastante en un momento en el que estaban prendido fuego todo. Totalmente. Y que todos los dardos iban al Zunca, por más que Óscar Andrade... Lo llevamos bancó y vino... Por más que Óscar Andrade no está en la directiva desde hace bastantes años, él bancó, como decías, y sobre todo defendió el sindicato diciendo que tenía que haber pruebas para acusar al sindicato o al Partido Comunista, como había dicho Gilberto Rodríguez en esas primeras horas, de haberse llevado parte del dinero de esto. Pasa que acá hay un detalle, que es que si estas mulas financieras hacen extracciones del dinero y con la plata en la mano... Ahí perdés. Sí, la trazabilidad está complicada. Y además me acuerdo que en parte de la entrevista, ahora vamos a escuchar un resumencito, pero en otro momento dijo algo así como, esto al final se va a archivar y nadie va a poder demostrar que un peso entró al Zunca o al Partido Comunista. Lo que indignó mucha gente, porque decían, bueno, lo tienen tan bien armado. Claro, ¿cómo sabe? ¿Cómo estás tan jugado? ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad que las cosas le van dando un poco la razón a Andrade. Vamos a escuchar lo que decía en ese momento hace algunos meses, que recordemos, todavía falta investigar, todavía esto no es un cierre a la investigación, pero bueno, es un avance. Ponelo, dale. El Fondo de Vivienda detecta una irregularidad en diciembre del año pasado. Y ante una irregularidad que tiene que ver con la licencia de la jefa de recursos financieros, vos tenías dos posibilidades. Es decir, bueno, tomar una sanción a quien hizo la irregularidad o profundizar acerca de si esa irregularidad era un hecho aislado o era un hecho recurrente. O sea, esto no se detecta de afuera del Fondo de Vivienda, se detecta dentro del Fondo de Vivienda. Y la decisión que se toma, yo hace 6 años no integro el sindicato, pero que yo comparto, es decir, no, hay que ver si esto fue un hecho aislado o si esta irregularidad de una transferencia de fondos que claramente iba a un compañero de la dirección del sindicato intermedio y que no había presentado documentación para recibir fondos y además eran efectivos. Bueno, cuando se detecta esto, ¿qué es lo que hace la dirección del fondo? Me parece que es muy bien decir, bueno, vamos a una investigación administrativa a ver si esto es una irregularidad aislada o es un hecho más grave. Quien impulsa esto son los militantes del sindicato. En la investigación administrativa que surge, que no era un hecho aislado, sino que había un modus operandi donde participaba la jefa de recursos financieros, que en mi opinión es la que tiene... ¿Por qué se vulnera esto? Porque quien tenía la firma habilitante para pagar los sueldos ante el BROU es quien participa de esta trama de fraude. Cuando se ve que hay varios casos hacia atrás, lo que se hace es auditorías de años anteriores, externas, hasta ver dónde surge la primera irregularidad. De ahí surge del año anterior la primera irregularidad que tiene que ver con una decisión que en su momento se tomó para
habilitar el pago de sueldos, o sea, se evita la firma de esta jefa de recursos financieros para no atrasar el pago de sueldos, porque si tenía que pasar por directiva el tema era peor, ¿no? Y se utiliza, que es lo que surge, un procedimiento especial, que era, bueno, vos tenés los procedimientos habituales y procedimientos especiales, que es es decir, bueno, fulano que tiene un hijo en situación de nació prematuro y hay una explicación especial que habilita un préstamo especial. Ese préstamo especial tiene que tener documentación y pasar por la directiva, ¿no? Y habilitar, decir, bueno, este pedido es un pedido especial, que también se ha dado acá IFA. Este procedimiento especial es el que se usó para el otorgamiento de los préstamos. Cuando se descubre esto, lo que se decide hacer, y me parece que acompaño, es, esto no puede pasar por una falta administrativa, hay que hacer una denuncia penal. Está bueno que discutamos contra prueba. Hasta ahora lo que discutimos es contra titular de prensa. Lo que tiene que haber, si esto es, como decías vos, hace muchos años, mucho tiempo, y ha pedido... Ellos, es una práctica instalada. Claro, una práctica. Tiene que haber una prueba. Estos 20 centésimos de acá entraron allá, ¿no? Pero lo que tendría que hacer es demostrar quien denuncia... Pero esa sí tuvo televisión. Claro, pero lo que digo es, lo que tendría que hacer es demostrar quien denuncia, decir, bueno, yo recibí estos 150.000 y de esta manera transferí esto, de esta forma. Este es mi mensaje de texto que comuniqué con tal, esta es mi... fulano se reunió conmigo en tal lado para mandarme tal cosa. Estos recursos... Yo conozco la interna... El sindicato está auditado, tiene personería jurídica, del primer peso hasta el último. Hace 6 años no estoy en el Zunca, pero tengo claro que no entró un vintén del tráfico de esto. Un vintén, un vintén. Bueno, 9 de la mañana, 38 minutos, muchos mensajes que llegan al 6900. También no entró un vintén, era terminante ahí, Andrade, ¿no? Sí, cuando hablaba de lo de la televisión era porque esto es un resumen, ¿no? Un fragmento claro. De varias partes que en realidad unimos porque se decía que, bueno, que podría haber llegado a financiar las campañas. Y le cuestionábamos a Andrade, ¿cómo podés asegurarlo si hay muchas veces que se paga en efectivo, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, él le aseguraba. Hay cosas que lo trascienden a él, no sé. Totalmente. ¿no? Pero bueno. 6900 nos puedes escribir también al 092-690-690. Bueno, tengo muchos mensajes, voy a leer algunos. Lo peor que puedo decir que como no afectó a la empresa, recién se dio cuenta que los factores también a las empresas, cuando se las roba, también afecta a los trabajadores, dice impresentable de pe a pa. Y banco a la gurisa, si el director le dice de nuevo que cuida el lenguaje del señor director, tenemos un muñeco vudú listo. Así que puedes hablar como quieras, Paula. Sí, bueno, alguna vez se me escapa alguna. Dijo que no había pruebas, no dijo que era inocente, dice el 547. El Zunca por diversos medios acopia millones y millones de dólares. ¿Quién lo controla? Es una especie de secta donde se estafa a los ingenuos afiliados. Bueno, claro, mucho de esto ha afectado la credibilidad también. Sí, ¿no? claro. También le caen al fiscal Gilberto Rodríguez, dice malintencionado para ensuciar al Zunca y al Partido Comunista. Eso es generar a la opinión pública bronca hacia una ideología. Evidentemente le hizo un mandado a alguien, dice Daniel. Buenos días, ¿cómo se nota que no trabajan con dinero? Por algo el doctor Jorge Díaz habla que hay que apretar sobre el lavado de activos, dice Pablo. Yo no sé si nos dice a nosotros que se nota que no trabajamos con dinero, pero para mí chorear, bastante clarito, no hay que trabajar con dinero para darse cuenta, ¿no? Para pero bueno. entender cómo funciona. Claro. Los delitos financieros o de saco y corbata tienen penas irrisorias acá, en Uruguay. Ahora andar a robar un banco a mano armada. A ver, 2 años de cárcel tiene esta mujer, no sé si es irrisorio decir 2 años de cárcel, ¿no? A mí me parece que no. 2 años de cárcel. Pero si es de izquierda no es corrupto, dice el Sirio, dicen por ahí. Buenos días al colectivo de Sarandí, un saludo desde Miami, dice Dan Bach. Saludos. Lo hubieran pensado antes de meter la mano en la lata, dice Martín. Esto es parte de la financiación del partido, dice Jorge. Bueno, es parte de lo que también se está investigando desde el principio. Las cosas le van dando la razón porque así lo planearon, dice el Sirio. Le dicen en la cara cómo son las cosas sin ninguna vergüenza. Sin mucha vuelta a los que metieron las manos a la cárcel y se acabó, dice Dan. Todos estos mensajes que llegan en YouTube, en Sarandí. Tengo alguno más por acá del WhatsApp. Dice, 9.000 maniobras como esta del Zunca usan a personas con problemas para que sirvan de chivos expiatorios, cargan con toda la responsabilidad a cambio de mantener silencio y ocuparse de sus familias económicamente mientras pagan la pena. Hay que leer el libro de Mario Puzo, El Padrino, que está muy vigente. Pasa que al final, viste, son acciones que, como decías vos, terminan degradando el laburo sindical. Claro, que además es vital para un montón de gente.
El fosbo que es vital. Ujú. Yo pienso en lo de Fogata Bermúdez también, lo que termina generando en el sindicato, o en los sindicatos de la salud, yo qué sé, ¿no? Es como cuidar un poquitito de eso que al final van todos en la misma. Sí, ahora obviamente se va por la plata, ¿no? O sea, tratar de recuperar de ese $1 millón, saber algo de dinero donde está. Creo que el propio López Goldaracena señalaba que se había incautado o habían localizado algún tipo de bien a nombre de una de estas personas. No sé si finalmente eso se habrá podido concretar. Igual es raro esto que hablábamos de la Sí. plata que va para la Junta de Drogas y no para los rarísimo, aportantes. es rarísimo. Eso no lo entiendo. No sé por qué es. Habría que averiguarlo. O a rentas, ¿no? General, tipo. Sí, pero... Pero es plata que va a la Junta específicamente. Claro. La Junta de Drogas. Devuélvanle la guita a la gente. A la Mandar el claro, fosbo de claro, vuelta. claro. Es terrible.